Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de la sede universitaria Ciudad de Alicante, la Universidad de Alicante. Soy Armando Parodi y voy a hablarles hoy de Les Fogueres de 1939, año en que la fiesta renació de sus cenizas. De ahí este título, y ahora verán el porqué. A mí me gusta reflejar con esta portada del libro Alicante 1939 del desaparecido Francisco Aldeguer y el colaborador también de esta casa, Joaquín Santo, editado por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial, con una imagen de portada de Petén, de José Gutiérrez, que refleja ciertamente la ruptura que supuso la guerra civil en la sociedad alicantina. Fogueres 1939, la fiesta renace de sus cenizas, tiene su porqué, porque por segunda vez en su casi centenaria historia, Les Fogueres de Sant Joan se enfrentan a un renacimiento después de 2 años de interrupción forzosa, que si bien la primera vez fue a causa de una guerra civil y que supuso la interrupción de la fiesta en los ejercicios 1937 y 1938, esta segunda vez será tras una guerra contra el virus que nos ha llevado a sufrir esta pandemia y que por lo tanto ha llevado a la suspensión del Les Fogueres 2020, cuyo cartel ya salió a concurso y salió aprobado, ya el que tenemos aquí, y del año en que estamos, de 2001, en el que obviamente pues tampoco va a ser posible su celebración. Revivir la recuperación de la fiesta en unas circunstancias tan límite como una posguerra debería de ser motivación más que suficiente como para dar por segura su reanudación tras una situación como la pandemia que estamos viviendo. Vamos a ver en esta charla cuál fue la historia y las circunstancias de un renacimiento en circunstancias tan límites como una posguerra. Para empezar, vamos a dar un paso atrás y vamos a analizar en qué situación estaban la fiesta de los Fogueres de Sant Joan en 1936 y si estudiamos la evolución del número de comisiones formadas entre 1928, año fundacional, y 1936, basándonos como fuente los expedientes que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, comprobamos dos máximos de 41 comisiones en 1933, como vemos aquí, y en 1936. La columna roja es el número de fogueres constituidas y la columna verde el número de barracas constituidas. Pero obviamente en 1936 los fogueres sufrirían el mismo traumatismo que marcó a España con el estallido de la Guerra Civil. En 1936, por analizar un poquito en qué punto estaba la fiesta, pues don Ángel Pascual de Besa era presidente de la comisión gestora. Esta era la revista oficial, se llamaba Festa, 1936, y la belleza del FOC era Carmela Ramos Ramos. Este fue su cartel. Se plantaron 56 monumentos en total, 29 eran hogueras, 12 barracas, 13 hogueras infantiles y 2 grupos de ninots. Las hogueras adultas se dividían en 2 categorías, A y B, por el número que había ya de fogueras constituidas. Las barracas estaban en cifras récords, nunca se habían alcanzado el número de 12 barracas en estos 8 años de periplo. Las hogueras infantiles, que por alarmismo social, porque tenían contenidos adultos y por otras circunstancias, hay una gran recuperación tras esa caída y se mantenía en el número 13 y se plantan 2 grupos de ninots. Debido precisamente al inmediato estallido de la Guerra Civil, la documentación en general que nos ha llegado de 1936, en especial la fotográfica, es escasa. Ya vemos también que una repercusión importante que tuvo la contienda nacional respecto de esto. La calidad de los monumentos era superior a años anteriores. Ahora veremos los 3 primeros premios para hacernos una idea.
Esta calidad ya era evidente incluso en los mismos bocetos, sobre todo de los hermanos Esteve, de Paco Muñoz o las acuarelas de Agustín Pantoja. Fue un año de incorporación de nuevos valores y consagración de otros, que lamentablemente algunos se verían truncados con la contienda nacional, a veces de forma absolutamente dramática. No estamos hablando de simples interrupciones de carreras. Gastón Castelló triunfaba, era triunfador absoluto, además era el artista más prolífico en el ejercicio del 36 junto a Agustín Pantoja y Francisco Muñoz, que ahora veremos que tiene una parte fundamental en la historia de la recuperación de los fogueres que ahora analizaremos. Para ver en qué situación estaba la estética y la potencia, digamos, de las hogueras en el año 36, pues aquí tenemos el primer premio de categoría A, que era la Foguera Plaza del 14 de abril, que es la actual Plaza Calvo Sotelo. Ángel Pascual de Besa, que hemos visto que era presidente de la comisión gestora, médico pediatra alicantino, reconocido foguerer, eh, aparte de una persona muy integrada en la sociedad alicantina, era presidente de esta hoguera. El artista vencedor fue Gastón Castelló. El lema era cara y creu, según aparece en el expediente, dichas y desdichas campesinas, según aparece en el boceto, era categoría A. Y el lugar de planta es pues, la actual Plaza Calvo Sotelo, entre las calles, la calle Canalejas y la avenida Doctor Gadea. Y hablaba pues, de la riqueza agrícola de Alicante, las necesidades de abrir nuevos mercados, fomentar la exportación. Este último aspecto además se reproducía en la cara posterior, que es la imagen superior izquierda, y estaba compuesta de altos relieves y pinturas. Esta sería el segundo premio, que precisamente es uno de los expedientes que se perdieron previsiblemente por el tema de la incipiente ya guerra civil. Fue la Foguera Benalúa. No se sabe ni siquiera cuál fue el constructor. Y lo único que se conserva es una pequeña postal publicitaria de la imprenta Lucentum que dice: no es hoguera de desplantes, esta que se muestra aquí, esta a luz del gran Cervantes, que es el personaje que vemos arriba en el remate de la hoguera escribiendo. Y abajo, bueno, vemos escenas del Quijote y demás. Bien, y el tercer premio de categoría, también de Gastón Castelló, fue en la Foguera Plaza de la República, el equivalente a la plaza del Ayuntamiento actual. El lema fue Folclore de la provincia de Alicante, era también obviamente de categoría A, plantó como sigue plantando frente a la fachada del Ayuntamiento y contaba ya entonces con efectos de luz, como vemos ya precisamente en esta fotografía de la izquierda, que es la cara, digamos, anterior del monumento, y ensalzaba las fiestas de la provincia, en especial del Misteri d'Elx y los moros y cristianos. En esta cara anterior vemos la bajada del ángel ante la fachada de una iglesia, de cuyo techo pende pues, la magrana, la conocida granada abierta con un niño cantando, debajo una niña vestida de virgen orando por el milagro que estaba viendo, y hay otros tres personajes que están subiendo por una rampa, claman al cielo por dicho milagro. Y en la parte más superior, que no se ve muy bien en la fotografía, pero sí en el boceto, hay unos hombres que están dándole vueltas a un molinete, a un torno, que es con lo que están bajando al ángel del interior de la magrana. Creo que es interesante ver la espectacularidad de una hoguera para hacernos una idea del nivel que habían alcanzado los monumentos en tan pocos años desde la fundación de las hogueras. Esto es dentro del taller de Gastón Castelló y ahí vemos precisamente pues, esa magrana con el ángel cantando en el interior y la figura a la que aludía la Virgen en la parte inferior izquierda. Esta es la parte posterior, pero antes quiero hacer hincapié en que esa escena religiosa que hemos visto iba a ser muy criticada e incluso el propio Gastón Castelló llegó a ser amenazado. La verdad es que el artista se justificaba indicando que el propio gobierno de la República en 1931 había declarado el Misteri d'Elx monumento nacional. En fin, las paradojas, ¿no?, que se producían en las circunstancias políticas en que nos encontrábamos en 1936. En el resto de la foguera, pues en un lateral había una pintura, un fresco que representaba la danza de los pastoretes de Queixa en Sarriá,
en el otro lateral la danza dels Rollets, que se llevaba a cabo en aguas de Busot, y en la parte posterior, que es la que vemos aquí, pues la celebración de la fiesta de moros y cristianos, que se celebraba en varios pueblos, sobre todo del norte de la provincia. Después vinieron las estremazadoras imágenes de los bombardeos, como este que estamos viendo aquí, ya veremos más, del puerto, la destrucción, la gente huyendo a los refugios, el razonamiento, en definitiva los vencedores y los vencidos. Eran consecuencias de una guerra que Alicante sufrió además de manera especialmente cruenta por su posicionamiento político y porque fue donde terminó además la guerra. Y bueno, aunque los destrozos fueron aprovechados para hacer obras de mejora en la ciudad, y los alicantinos, con su carácter hecho de esa pasta tan especial que nos define, sacaron adelante sus vidas intentando olvidar lo inolvidable, obvio era decir que Alicante no estaba para fiestas. Y aquí vemos algunos ejemplos más, de imágenes de bombardeos que se han recuperado de aeronáutica de Roma, y que, bueno, pues dejan, sin lugar a dudas, las imágenes tan tremendas que vimos, no ya aquí en Alicante, sino en toda España, pero bueno, estamos aquí y aquí lo vemos. Aquí además fue especialmente cruento este fragmento que voy a ampliar, que es el bombardeo del Mercado Central del 25 de mayo de 1938, que es perfectamente comparable con el Guernica, pero que no ha pasado, sin embargo, a la historia como sí pasó el de allá. También fue importante el bombardeo que tuvo lugar en la estación de Benalúa. Y tenemos por aquí también el bombardeo que se llevó a cabo en la refinería La Británica, que, bueno, pues por su situación especial con túneles debajo de la Serra Grossa, pues afortunadamente no tuvo prácticamente daños. Y también el bombardeo que sufrió la fábrica de La Croix en la zona interior de lo que hoy es San Gabriel, y que sí que sufrió daños muy importantes, como ya revelan las propias imágenes que aquí les ofrezco. Bien, estamos entonces en Alicante en 1939. Las consecuencias de la guerra pues hacían presagiar evidentemente que Alicante no estaba para fiestas, y es que Alicante tuvo muchísimos desperfectos. Aquí hay reflejados algunos. Se puede ver, por ejemplo, se reconoce los tinglados del puerto, un hundimiento también de una embarcación en el puerto. Se pueden ver alcanzados los balnearios, las fortificaciones que se llevaron a cabo en la puerta de la iglesia de Santa María para preservarla. Vamos, estos y algunos más que veremos ahora, como todos estos, más en el interior de la ciudad. Vemos a la izquierda, por ejemplo, el puente que conectaba el Paseíto de Ramiro con el Postiguet para salvar las vías del tren. Desperfectos por el interior de la ciudad, como estamos viendo. En fin, Alicante no estaba para fiestas. Tanto es así que hasta 1940 no habría fogueres en un sentido pleno de la fiesta, es decir, fogueres oficiales. Pero no deja de ser sorprendente la importante recuperación de los fogueres a poco más de un año del final de la guerra, ya que se manejaron cifras de comisiones constituidas similares a 1932, justo antes del primer gran salto cualitativo de la fiesta, que es lo que vemos en esta ampliación de la gráfica que les he presentado antes. Si ven, en 1932 hubo 22 hogueras, 2 barracas. En 1941 habría 21 hogueras, 5 barracas. Lo lógico hubiera sido pensar que el despegue de la fiesta, si es que se producía después de la contienda nacional, hubiera sido más lento o más moderado. En 1940, ya que estamos, por dar algunos datos, fue presidente de la comisión gestora Ramón Guilavert d'Abó. Esta era la revista oficial número 1, que se denominó, fue en 1940,
Ya vemos el escudo franquista, el antiguo escudo todavía de Alicante, en el margen, en la esquina inferior derecha. Y fue belleza del Foc, Matilde Nadal Bolino. Pues esto fue debido, esta reaparición aparentemente brusca de las hogueras oficiales, a que en 1939 se sentaron las bases de este renacimiento de las fogueres. Después de estos dos ejercicios en blanco, a consecuencia de la contienda nacional, a primeros de abril de 1939 empieza a recobrarse la normalidad. Y las personas que estuvieron implicadas en la organización de las fogueras de San Joan en 1936 comienzan a hacer gestiones para revivir nuestra fiesta del fuego. Vemos en esta gráfica que he puesto en colores algo más vívidos que hubo una hoguera, la que vemos en rojo, y 6 barracas. Pero ahora veremos la historia de todo esto, porque aunque sí hubo personas implicadas que en años anteriores intentaron movilizar, piensen que estamos ahora mismo a primeros de abril, recién terminada la guerra, las hogueras se celebran en junio. Hacía falta un catalizador, un dinamizador, un disparador para que esto se produjera. Y este señor pues, se llamaba Juan Luis Bueno Martínez. No he encontrado una fotografía de él. Esta es una caricatura que aparece en la Gaceta de Alicante. Y este señor era jefe provincial del Servicio Nacional de Propaganda y redactor de la Gaceta de Alicante. Pues bien, todo comenzó paradójicamente un día 7 de junio. Es decir, a 2 semanas y pico, bueno, a 2 semanas de la teórica celebración de las hogueras 1939, caso de que se celebraran. Bien, pues este señor, que como digo era redactor de la Gaceta de Alicante, que era la única prensa alicantina autorizada por el régimen, lo que hizo fue convocar a estas comisiones de hogueras y barracas que plantaron en 1936 a los artistas que no habían dado con sus huesos en la cárcel por razones políticas, y el propósito era tratar de recuperar esa fiesta que tan exitosa había comenzado a andar en 1928 y había crecido casi exponencialmente hasta 1936. Pues con esa premura de las tan próximas fechas de celebración, el 8 de junio, es decir, al día siguiente de la convocación del señor Bueno, tuvieron lugar 2 reuniones en la sede de la Jefatura Provincial de la Falange Española Tradicional, que estaba en el número 2 de la calle Duque de Zaragoza. Una por la mañana, con los artistas de fogueres, y otra por la tarde, con la participación de representantes de los distritos festeros que habían plantado anteriormente a la Guerra Civil. Estas son las comisiones que acudieron. El barrio de Santa Isabel, la actual Foguera Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, que entonces tenía una comisión propia, San Fernando, Benito Pérez Galdós, Mercado, Calvo Sotelo, San Agustín y Carmen, Plaza Hernán Cortés, La Florida, Las Monjas Santa Faz, actuales, San Antón Alto, Carolinas, había una única comisión, Calderón de la Barca, Plaza de Poveda y 1 de Mayo, que hoy no existe, luego se llamó Primo de Rivera, Camarada Maciá y bueno, quedó absorbida por la Rambla. Calle San Vicente, Trafalgar, que desapareció, está bueno, actualmente dentro de lo que es el distrito de San Antón Bajo, Plaza de Chapí, Plaza de Gabriel Miró. Y en cuanto a la barraca, pues Peña Los Gorilas, la única que pervive desde entonces, el 30U, de 3-3, Los 13, Alicántara, Galliner, y bueno, pues otras tertulias de asociaciones que prestas a colaborar también acudieron al llamamiento de Juan Luis Bueno. Bien, pues fruto de estas reuniones se crea una comisión de trabajo compuesta por el propio Juan Luis Bueno, Ramón Guilavert Dabó, ya hemos visto quién era, en este caso representando a la alcaldía, el secretario local de la Falange, Francisco Javier Morales, el director de la Gaceta de Alicante, era Fernando Ors Martínez, el empresario José Romeu Zarandieta por el comercio, Guillermo Beneroni y otras personalidades alicantinas y miembros de la última comisión gestora constituida, en este caso en 1936, los que quedaban.
Tras sucesivas sesiones de esta comisión de trabajo, se decide confeccionar un austero programa de fiestas, contratar 15 bandas, aparte de contar con las militares, y plantar una foguera en señal de recuperación y estímulo para años venideros. Se decide ofrecer cargos de honor, ahora veremos por qué, la presidencia de honor al gobernador militar, Pedro Pimentel Zayas, y vicepresidencias al comandante de Marina, que era Pablo Hermídas Selle, al gobernador civil, Fernando de Quezala, e igual, al alcalde de Alicante, que era Ambrosio Luciáñez Riesco, y al presidente de la Diputación Provincial, don José Martínez Alejos. Aquí vemos algunos de los protagonistas, ¿no?, de estas reuniones y de esta gestión de recuperación de las hogueras, aparte del propio Juan Luis Bueno, que ya hemos visto, pues Ramón Gilaver, era un comerciante crevillentino, fue presidente de la comisión gestora y concejal del Ayuntamiento de Alicante. Don José Romero Zarandieta era un empresario valenciano. Había sido presidente de la comisión gestora y era también concejal del Ayuntamiento de Alicante. El teniente coronel Pedro Pimentel, gobernador militar. Ambrosio Luciáñez Riesco, el actual alcalde de Alicante. Don José Martínez Alejos, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, por ponerle un poco caras a los nombres. Bueno, pues resulta muy interesante conocer el proceso de revelamiento de la fiesta desde el punto de vista precisamente de su artífice, Juan Luis Bueno. Además en primera persona, porque años después, en concreto en junio de 1970, publicaría en el semanario alicantino Oriéntese, en las páginas 8 y 9, un amplio reportaje, además firmado por él, que se tituló "No fue tarea fácil la restauración de las hogueras de San Juan en 1939". Esta es la portada de esta revista. Esto creo que es interesante verlo así, como lo cuenta él, porque nos puede hacer entender la ardua labor que tuvo que llevar a cabo para convencer a los representantes de la sociedad alicantina de que esto se pusiera en marcha en tan breve espacio de tiempo, con todo lo que conllevaba de oposiciones, de ideas contrapuestas, de la situación obvia de la ciudadanía alicantina. Pero en fin, vamos a ir yendo paso a paso y lo iremos entendiendo mejor, porque para mí fue fundamental encontrar este artículo porque dice mucho de la labor de este señor, que realmente luego ejerció las labores pues casi de concejal de fiestas o de presidente de la comisión gestora en 1939, que sin embargo se ha quedado ahí un poco en el anonimato. Y créanme si les digo que muy probablemente sin el trabajo desinteresado de este señor, es probable, no que las hogueras no se hubieran reanudado, se habrían reanudado tarde o temprano, esto ya había calado en el alicantino, pero ni se habrían celebrado en 1940, ni muchísimo menos con el nivel con que arrancó, que era lo que llamaba la atención, que después de una posguerra las primeras hogueras oficiales surgieran con tanta fuerza. Pues bien, aquí he puesto el artículo completo que Juan Luis Bueno firmó. He subrayado algunos párrafos que, si me permiten, los voy a leer porque es un poco el resumen de todo ello. Y bueno, pues él dice que terminada la Guerra Española, a 2 meses y pico de la noche de San Juan, todo hacía prever que las hogueras no arderían. No arderían en esa fecha, ¿no? Entonces, por todas partes, él comenta que le llegaban flechas opositoras al proyecto de restaurarlas, y por otra nadie se atrevía a defenderlas. Pensemos en qué situación estábamos, ¿no? Entonces él dice que se decide dar la batalla consultando antes con quienes podían oponerse por sus cargos. Bien, dice, este es el titular que les comentaba, no fue tarea fácil la restauración de las hogueras de San Juan en 1939.
El primero a quien expuse mis deseos fue al entonces gobernador civil de la provincia, don Fernando de Guezala e Igual, que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Bueno, una vez se habló con él, dice que en 10 minutos le expuso sus razonamientos y le contestó lo siguiente. Amigo bueno, estoy convencido de que cuando usted intente realizar será beneficioso para Alicante, por tanto cuenta usted con mi apoyo incondicional. Bueno, pues salió el hombre contento, la primera batalla estaba ganada y antes de ver al señor alcalde, a Luciáñez, pues habla con don Ramón Guilabert y don José Romeu, que eran entrañables amigos suyos, excelentes foguerers desde los primeros años, y al conocer las intenciones que tenía el señor Bueno, pues mostraron su entusiasmo, ¿no? Pero bueno, obviamente ahí el que tenía que decir algo era Ambrosio Luciáñez. Entonces él habla de que la entrevista con Luciáñez fue cordial, alentadora, rápidamente le dio su conformidad y le rogó que no comunicara a nadie su proyecto de restaurar las hogueras de San Juan hasta no obtener la conformidad del teniente coronel don Pedro Pimentel Zaya, como habíamos visto antes, gobernador militar de la provincia. Muy bien, se fue Bueno a ver al teniente coronel y le expuso su proyecto, le habló de la fiesta, de su significado, porque este señor no era de Alicante, y le habló de que retomar la fiesta de Fogueres podría unir dentro del marco de la peculiar alegría de las fiestas a todas las clases sociales. Bueno, fuera por eso o no, el caso es que la contestación de don Pedro Pimentel era que retardaba por unas horas su decisión. Le dijo, amigo bueno, estas cosas, aunque puedo y de mí dependen, no quiero tomar decisiones personales. Venga a verme esta tarde a las 5 y le daré mi respuesta. Bueno, pues voy a imaginar durante esas horas en qué dilema, los pensamientos que le pasarían a este señor, a Juan Luis Bueno por la cabeza, pero bueno, el caso es que se presentó de nuevo en el gobierno militar y en el gobierno militar le estaban esperando don Fernando de Guezala, es decir, el gobernador civil, y don Ambrosio Luciáñez, el alcalde, que habían sido citados por Pedro Pimentel sin indicarles para qué. Entonces, bueno, pues salió don Pedro Pimentel y dijo, esta mañana me ha visitado el amigo Bueno, exponiéndome sus deseos de restaurar las hogueras de San Juan. Me ha dicho que por haberles visitado ustedes ya conocían su proyecto y que a ambos les había parecido bien, acudiendo a mí, que soy quien en definitiva ha de decidir. ¿Están ustedes conformes en que estos festejos se restauren? Bueno, pues hasta ese momento don Pedro Pimentel no había pronunciado nunca todavía ninguna palabra ni en pro ni en contra. O sea, quería ver qué hablaba, qué decía el gobernador civil y el alcalde. Pero en unos segundos todo iba a quedar aclarado, porque Pedro Pimentel se expresó de la siguiente manera. Desde esta mañana, después de escuchar a Bueno, soy partidario de las fiestas de las hogueras de San Juan. Es más, dijo, el gobierno militar corre con todos los gastos, facilitará artistas y proporcionará el material que sea necesario con el fin de que el pueblo de esta ciudad, después de cerca de 3 años de lucha y sufrimiento, viva la alegría de sus populares festejos. Y, retomando la idea que muy sucintamente y muy inteligentemente le había inculcado Juan Luis Bueno, dijo que sus intenciones y afanes son las de unir a los que han luchado enfrentados en la alegría de la fiesta del fuego. Le dijo a Bueno que todo dependía de usted, le contaba con el apoyo de las autoridades y que en definitiva dejaba en sus manos la reanudación de las hogueras de San Juan. Pues así se restauraron las hogueras de San Juan. No faltaron oposiciones, afortunadamente todas se vencieron. La noche de San Juan en la Jefatura Provincial de Prensa y Propaganda dice, bueno, tuve el honor de recibir a las autoridades que acudieron a presenciar de sus balcones la primera cremá después de la guerra y que aquella misma noche, con la autorización debida,
hice entrega total de mis poderes a dos excelentes amigos, don Ramón Guilabert Dabó y don José Romeu Zarandieta, encargados de poner en marcha todo lo relativo a la fiesta, nombrando las comisiones para 1940. Bien, pues tenemos ya el catalizador. Quedaría el relevo. Entonces, obviamente, al hablar de relevo, él fue el responsable de Fogueres 1939 y creo que se le debe de situar en su lugar, en su sitio, en la historia de las fiestas de las hogueras de San Juan, puesto que hizo de presidente de gestora, de comisión gestora bueno, pues todos los cargos que quieran ustedes meter en ese mismo saco, porque llevó a cuestas las hogueras de San Juan durante 1939, dejando en manos de dos experimentados ya foguereros, como eran Ramón Guilabert y José Romeu, la reanudación que ya hemos visto tan exitosa para el siguiente ejercicio, ya oficial en este caso de 1940. Y ahora vamos a ver cómo se desarrollaron esas hogueras de 1939 tan peculiares y, sin embargo, ahora verán que tan exitosas al fin y al cabo, dadas las circunstancias. Saltó lógicamente a la prensa el 9 de junio de 1939 en la Gaceta de Alicante, lo que serán este año las fiestas de San Juan. Venciendo las naturales dificultades, se trata de organizar un digno programa de festejos. Habla de fogueres, habla de las barracas de fogueres. La financiación vendría dada fundamentalmente por las 7.000 pesetas de beneficio que resultaron del superávit de los Fogueres 1936, a repartir 243 pesetas a cada una de las comisiones de fogueres que plantaron ese año, 30, y se estipuló que si no se retiraban antes del 23 de junio quedarían a disposición del comité organizador. Y ahí había que sumar el importe de los premios a los monumentos de 1936 que habían llegado a entregarse en su día y habían llegado a entregarse los premios, no los importes. Y la recaudación del recorrido que por los distritos realizaron las comisiones de hogueras y barracas el 11 de junio, que es lo que recoge este pequeño apunte en la Gaceta de Alicante de este mismo día, 11 de junio, solicitando ayuda económica al vecindario, que dicho sea de paso, no lo he puesto aquí, pero habla la prensa en días posteriores que se portó, dadas las circunstancias, ¿no? De esas 30 comisiones de foguera que plantaron en 1936, hubo una docena que no se presentaron a recoger su parte del superávit de dicho ejercicio y que, por tanto, revertió al comité organizador de Juan Luis Bueno. Pues vemos aquí precisamente esa reseña en la Gaceta de Alicante. Hoy saldrán las comisiones con los premios recorriendo los respectivos distritos. Bien, damos un paso más, nos vamos al 16, a la prensa de Gaceta de Alicante del 16 de junio, porque las reacciones no se hicieron esperar. La Casa de Valencia en Madrid felicitaba el día 15 de junio al alcalde por recuperar la fiesta de fogueras, pero claro, con la inminencia de fechas se disculpaban también lamentando de no disponer de tiempo para preparar una excursión de madrileños que pudieran disfrutar de unos días de fiesta en Alicante. Recuerdo que, si no recuerdo mal, en 1935 se hizo una comisión de foguera en Madrid que plantó en Alicante, en concreto en el solar donde actualmente está el Banco de España, en la Rambla. Pues ahí plantó y además se llevó el primer premio. Bueno, eso fue un premio un poco político, pero la cuestión está en que se lo llevó. Como vemos aquí en titulares también en prensa, pues gran actividad, entusiasmo y felicitación de la Casa de Valencia en Madrid. Ya habla un poquito de la foguera y habla de que está trascendiendo todo lo que se está realizando fuera no solamente de Alicante ciudad y de la provincia, pues con esta felicitación por parte de la Casa Valencia en Madrid. Bien, pues las comisiones supervivientes del forzado parón festero se afanaron en recuperar la fiesta de los distritos, buscando obviamente constituirse como
como hogueras, pero no de cara a ese año, puesto que ya hemos visto que se iba a plantar una sola hoguera, sino ya de cara al siguiente. Entonces ahí tenemos también otra de las claves por las cuales se constituyeron el número de hogueras tan importante que se constituyó en 1940 partiendo de cero, porque partían de cero. Las barracas además se desvivían para encontrar pintura, madera, clavos y demás materiales para construir portadas, porque hubo varias barracas que plantaron, como ya hemos visto, e incluso los militares se contagiaron de la renacida pasión festera y costearon una barraca en el solar donde estuvo el convento de las Capuchinas, que es el que acababa yo de mencionar, donde actualmente está el Banco de España en la Rambla. He querido aquí simplemente ilustrar pues, la demolición del convento de las Capuchinas en las dos imágenes de la izquierda y el solar que quedó abajo a la derecha, que es donde plantó esa foguera de Madrid en 1935 y donde plantarían una barraca de importantes dimensiones los militares en este año 1939. Además se desarrollaron ahí también una serie de actos lúdicos, sobre todo por parte de conciertos de la banda de la Legión. Bien, pues aquí tenemos el cartel de fiestas. Fue dibujado por Luis Sánchez, impreso en los talleres de la Gaceta de Alicante, que se me había quedado en el tintero y por eso lo apunto aquí. La Gaceta de Alicante es la antecesora del actual diario Información, porque de hecho fue fundado en 1941 a partir de la Gaceta de Alicante. Y se constituyó como el principal medio de comunicación que diera a conocer el desarrollo de Fogueres 1939. El cartel, como vemos, se situaba en el contexto del momento, es decir, reflejaba la victoria del régimen en el ámbito de la fiesta, a la que denomina en castellano Fiestas de San Juan, con un alicantino vestido con mante zarahuel y que en su mano izquierda lleva un banderín festero con el año 1939 y en la derecha, como no, el yugo y las flechas representativas del régimen. Bien, pues aquí tenemos en la Gaceta del día 17 de junio la noticia: ha quedado ultimado el programa a realizar dentro de pocos días, ahora lo desmenuzaremos. El programa de mano, de hecho, se vería a la luz el día 20 de junio y a la vez fue divulgado tanto por la Gaceta de Alicante como por Radio Alicante, una fotografía de cuyas instalaciones tenemos aquí también a la derecha de la imagen. Muy bien, la prensa ya no paraba de dar noticias. El 20 de junio, que es el día que salió el programa oficial, habla ya de que ha quedado ultimado el programa de festejos que ha de celebrarse con motivo de la fiesta de San Juan y hace un resumen de todos los festejos que se llevarían a cabo. No se esfuercen en leerlo porque ahora lo veremos con más detenimiento, pero bueno, esto era simplemente para que vieran la divulgación que tuvo por parte de este órgano de información, de la Gaceta de Alicante, todos los movimientos prácticamente que se realizaban para esta restauración de lo que hoy son las fiestas oficiales de la ciudad. Bien, pues en cuanto al monumento Foguerer, con una buena parte de los artistas foguereros consagrados en prisión, fundamentalmente por su colaboración con el gobierno republicano, pues la construcción de la única foguera se encomendó al pintor alicantino Francisco Muñoz González, que había sido un hombre pues, muy precoz, o sea, porque a los 12 años había empezado a acudir a clases en la Academia de Pericas. A los 20 inauguraba su propia academia y por su academia pasaron y recibieron sus primeras lecciones pues, nombres tan importantes como Gastón Castelló, José Barahona y José Pérez Gil, entre otros. Además, Muñoz había presentado ya obras en diversas exposiciones personales en el Círculo de Bellas Artes, en el Ateneo, y había sido premiado en la primera etapa de hogueras pues, en 1931 en Plaza de las Monjas, en el 33, 34 y 35 en San Antón Alto, en el 34 en un distrito que ya no existe, Pascual Pérez, Calderón de la Barca en el 34 y el 36 y Barrio San Fernando en el 36. Aunque el artista se manifestaba inicialmente escéptico de tal posibilidad, lo cierto es que realizó el monumento que ahora veremos en la cifra récord de 15 días.
plantando la noche del 22 al 23 de junio en la confluencia de las avenidas Alfonso el Sabio y Zorrilla, ya denominada entonces de José Antonio, que es la actual Avenida de la Constitución, en el lugar tradicional de planta de lo que hoy es la Foguera Mercado Central, es decir, frente a la fachada principal del Mercado de Abastos, en medio de un triángulo que formaba el triple cruce de las vías de los tranvías. No se conserva boceto, si es que alguna vez lo hubo, y tan solo nos ha llegado una foto de la hoguera en muy malas condiciones de conservación, pero que no obstante reconocible. Y bueno, basándose en esa escasa información que se encontró en la prensa local, el artista de fogueres, también desaparecido, Julio Esplá Martínez, intentó años más tarde recrear ese boceto, aunque el resultado en poco se pareció a la realidad. Ahora lo veremos y lo contrastaremos. Se plantaron las 6 barracas que antes mencionamos, implicadas en la recuperación de la fiesta, y se pudieron ver algunos pequeños monumentos infantiles espontáneos que se iban plantando en diversos puntos de la ciudad. Bien, pues este señor es Francisco Muñoz Gosalvez y este es el boceto que trató de recrear, pues ya digo, solamente por la información que apareció en prensa, que ahora la veremos también, Julio Esplá, pues bastantes años después. Pero bueno, ya más o menos viéndola por encima, si están ustedes viendo los carteles, las palabras, se pueden ir imaginando por dónde van los tiros. Estamos en plena posguerra y por lo tanto el régimen tenía bastante que decir en una manifestación artística y social tan importante como son las fiestas en una ciudad como Alicante, que precisamente fue la puerta de salida de los últimos republicanos y última conquista, entre comillas, de las tropas franquistas. El título era La fuga. Se centraba en los meses de dolor y de hambre del pueblo alicantino durante la guerra y quería representar, lo que es verdad de unos y mentira de otros, el mandato de Juan Negrín López, el último presidente del gobierno de la Segunda República, popularmente conocido como el doctor de les Llentilles, así como su exilio a Francia con todo lo que supuestamente se pudo llevar consigo. O sea, su figura y su frase resistir con pan o sin pan remataban el monumento llevándose un jamón a la boca con una mano y un maletín lleno de lentejas en la otra. Las pinturas de las caras de la base ilustraban la tragedia que vivía el pueblo alicantino. Así lo anunciaba la foguera la Gaceta de Alicante. Decía, la foguera simbólica del renacimiento de la fiesta alicantina será modesta pero sabrosa, entrecomillado. Más adelante la describía con algunas frases como: se trata de un monumento sencillo, que lo fue. En lo alto de la obra, montado sobre una calavera, vemos a un hombre que se está hinchando, comillas, con unas tragaderas formidables. Lo delata un maletín que, a juzgar por lo que de él sale, no debe de ser un pobrete. En los pisos inferiores se ve como si el artista hubiera querido hacer unos zócalos de cemento con pegaduras graneadas de chinitas, refiriéndose a las lentejas. Se reconoce en el graneado las imponderables píldoras que aquel caballero de lo alto nos recentó en ediciones completas, pero teniendo a la vez el gran mérito que no llegó a probarlas. Bueno, él era así, las trajo para el pueblo y al pueblo se las endosó íntegramente. Bueno, pensemos que era la Gaceta de Alicante, pensemos que era el órgano oficial de comunicación y, en fin, evidentemente la foguera era un alegato contra los enemigos de la nueva situación política y esto convierte a esta foguera de 1939 probablemente o sin probablemente en el más franquista de la historia de los fogueres. La prensa de Alicante, entiéndase la Gaceta, enfocó por ello la explicación de la foguera como un cúmulo de críticas a los vencidos de la contienda. Bien, aquí tenemos la Gaceta de Alicante, el 19 de junio, la foguera simbólica del renacimiento de la fiesta de Alicante será modesta pero sabrosa. Tienes todo lo que les he comentado antes en cuatro líneas. Y esta es la, desgraciadamente, muy estropeada, única foto que se conserva de la foguera La Fuga, de la figura de Negrín. Debajo se adivina una calavera
Bueno, pues hay una serie de caras planas con imágenes en dos alturas. Y como vemos, al fondo está el mercado central. O sea que eso sí que está más que confirmado dónde plantó y está más que confirmado que la hoguera plantó. Bueno, pues mirándolo desde otro punto de vista, el prematuramente desaparecido Francisco Javier Sebastián, en su memoria de licenciatura que se tituló Consideraciones estéticas sobre un arte efímero de Alicante, las hogueras de San Juan, 1928-1987, fue publicada en el 88 por el Instituto de Estudios Alicantino Juan Gil Albert, se extendía en la descripción y significación de esta foguera y con frases como las que siguen, y sí que sería bueno leerlas íntegramente. Sobre un gran podium formado por 4 telones o bastidores se ubicaba la figura que representaba a Negrín, portando un maletín con riquezas y un jamón. Lo cierto es que la foguera era un auténtico monumento a las lentejas, ya que éstas eran el único material con el que estaban formados los cuadros que iban superpuestos a los 4 bastidores y que representaban críticas acerbas al gobierno republicano. La prensa del momento dilucidaba interpretaciones en torno a la hoguera. No es difícil interpretar el sentido del monumento al fuego. Negrín en lo alto es ya todo un poema, y su frase de resistir con pan o sin pan, toda una tragedia para el pueblo, que se va recogiendo en las pinturas laterales de la foguera. En ella se nos muestra cómo la frase de que el fuego todo lo purifica sirvió de cantera de procedimientos a los rojos para demostrar su protección a la Iglesia. También vemos recordada en aquellas felices fechas en que los protectores del pueblo compraban barcos enteros de bacalaos, podridos, para devolverlos al mar donde nacieron. Maravillosa obra de protección a los peces, aunque las lenguas maledicentes digan que lo que era es un negocio, mientras el pueblo se moría de hambre. ¡Qué cosas! La hoguera recordaba al pueblo los días tristes vividos durante la República. Lo que se pretendía era convertir la noche del 24 de junio en una gran hoguera. El fuego será la despedida definitiva de los cuadros de horror vividos por el pueblo en un año fogueril que ha durado 32 meses. Pues bien, ahora vamos a ver cómo transcurrieron esos días de hogueras tan peculiares de 1939. Este es el contenido del programa oficial y vamos a ir desmenuzándolo uno a uno. Bien, nos vamos al día 22, donde pone que a las 12 de la noche plantad de la foguera y barracas. Pues no. En cuanto al programa de fiestas, inicialmente, que iba a empezar ese día 22 a las 8 de la tarde, con pasacalles anunciantes del comienzo de las fiestas, y a las 10 de la noche un concierto de la banda municipal en la explanada, pues quedaron suspendidos por la comisión de Fogueres, los actos previstos para ese día con motivo del duelo general de Alicante, según publicaba la Gaceta de Alicante. ¿Por qué? Pues porque ese día fueron sepultados en el cementerio de Alicante 103 miembros de la Falange Alicantina que el 12 de septiembre y el 29 de noviembre de 1936 fueron fusilados por el gobierno republicano acusados de rebelión. En su mayoría habían sido detenidos en los 12 Puentes cuando el 19 de julio de 1936 fueron a liberar a José Antonio Primo de Rivera de la cárcel de Alicante. El sepelio pues, obligó a cerrar los comercios, hizo lucir crespones negros y banderas a media astas. Así que el inicio de Fogueres de 1939 no llegó hasta las 0 horas del día 23 de junio, con la planta de la foguera y las 6 barracas, planta durante la que la Gaceta de Alicante cuenta que sonaba algún que otro cohete en la lejanía, y también que los socios del Centaú, la barraca de Cana, entonces, hicieron visita protocolaria al resto de las barracas que plantaban esa noche. Y hacia las 3 de la madrugada aparecían churros y cocas en las inmediaciones de la planta de la foguera. Todo un lujo para la situación en la que estábamos. Ahí tenemos la omnipresente Gaceta de Alicante, en este caso del 23 de junio. En la plaza del mercado fue plantada anoche la foguera que simboliza el resurgimiento de la fiesta alicantina y el programa para el día. Vamos a verlo.
El 23 de junio empezaba con la tradicional despertá a partir de las 7 de la mañana. Y a las 10 se iniciaba la entrada de bandas. Se concentraron en las mismas en la plaza de la Baronesa de Satrústegui, que es, después se llamó Teniente de Luciáñez y actualmente Paseo de Ramiro, desfilando por delante del ayuntamiento en la calle Altamira y se dirigían a sus respectivos distritos. Varios distritos por cada banda de música, fundamentalmente además del centro, ya que al final solo pudieron ser 7 las que participarían de las 15 que se iban a contratar. Generalmente iban ataviadas con trajes típicos o las militares, obviamente, uniformadas. Aquí quiero llamar la atención de que la entrada de bandas era al revés de cómo se celebra ahora. Es decir, ahora vienen las bandas de los distritos y hacen la carrera oficial, como todos sabemos, desde Luceros hasta el ayuntamiento. Allí no, allí salían del ayuntamiento y se dirigían a los distritos. Parece más lógico. A mí personalmente una fórmula que me agradaba porque era pues como se iba repartiendo la fiesta por toda la ciudad. Estas son las bandas y los recorridos. La banda de música de San Juan, que hizo, o sea, una vez pasado por delante del ayuntamiento y salido por la calle Altamira, pues se iba a la Plaza de las Monjas, o lo que es la Plaza Virgen del Remedio, la Plaza San Agustín, es la actual Quijano, Plaza del Carmen, Plaza del Puente, en fin, todo lo que es el casco antiguo. La banda de música de Alcoy, que era de la plaza del ayuntamiento, que entonces se llamaba el 18 de julio, obviamente, pues salía a la avenida Méndez Núñez, a la Rambla, a la plaza Juan Poveda el 1 de mayo, que es la actual plaza de San Cristóbal. La banda de música militar iba por la plaza de Gabriel Miró hasta la plaza de Calvo Sotelo y la plaza de Hernán Cortés, toda la plaza nueva, la del Acuario, por llamarlo de alguna manera. La banda de música de Cocentaina fue por el Mercado, calle Calderón de la Barca y a la zona del barrio San Fernando. La banda de música de la Cruz Roja iba por la avenida de Alfonso el Sabio, calle General Marvá, Benito Pérez Galdós hasta el barrio Santa Isabel. La banda de música de Crevillente por la calle San Vicente, calle Valencia y el barrio Carolinas Bajas. Y la banda de música de Villa Franqueza hacia la calle Díaz Moreu, la calle Pozo y la calle Trafalgar. Verán que he puesto unos topitos, unos rombos a la izquierda de colores. Y es que ahora vamos a ver en un plano cómo fue esa entrada de bandas. Queda mucho más gráfico. Bien, como había dicho, se concentraron en la Plaza Baronesa de Satrústegui, el actual Paseito de Ramiro, y pasaban por delante del ayuntamiento, por la calle Altamira y salían a la Rambla, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera de ellas entraba por toda la zona del casco antiguo, Plaza de las Monjas, Plaza de Quijano, Plaza San Agustín y Plaza del Puente. Luego la que tenemos en verde subía por la Rambla hasta Alfonso el Sabio y luego bajaba hasta la actual Plaza de San Cristóbal. Esta otra, la de color lila, daba la vuelta, iba hasta por el portal de Elche hasta la plaza de Gabriel Miró, daba la vuelta atrás a ella, llegaba hasta Calvo Sotelo y de Calvo Sotelo a la plaza de Hernán Cortés, en la actual Plaza Nueva. Aquí tenemos el recorrido en amarillo de otra que pasaba por el lateral del mercado, subía por la calle Calderón, subía, sí, justo, por la calle Calderón y se dirigía hacia la zona del barrio de San Fernando. Esta en azul claro, pues hacía un recorrido similar al principio al anterior, pero en Alfonso el Sabio, a la altura del mercado, se iba hasta Plaza de los Luceros, subía por General Marvá, Benito Pérez Galdós y hasta el barrio Santa Isabel, hasta donde planta actualmente el barrio Santa Isabel. En la roja, un recorrido algo más amplio, desde Alfonso el Sabio subía por la calle de San Vicente
hasta rodear la Plaza Santa Teresa, el Panteón de Quijano, y luego por detrás, por la calle Valencia, hasta Carolinas Bajas. Bien, y por último, la que está en azul oscuro hacía un recorrido también importante porque entraba por Díaz Moreu, bajaba por Pozo y volvía a subir por la calle Trafalgar, toda la zona que actualmente está dentro de San Antón Bajo. Bien, pues a las 12 del mediodía se encendió una gran traca, ahora veremos también su recorrido, que iba por la Rambla, recorría el Duque de Zaragoza, la actual Avenida de la Constitución, rodeaba el mercado y terminaba con el trueno final en la calle Velázquez. A las 10 de la noche hubo un gran festival artístico en el Ideal Cinema, que ahí está, sin que nadie le haga caso. Era la presentación en Alicante del Teatro Español Universitario, y con solo 9 días de ensayo y bajo la dirección de Eduardo Campos de Loma, popularmente conocido como Telémaco, y la batuta de Antonio Rubio, representó un sainete de don Ramón de la Cruz que se titulaba Los Majos Vencidos. Hubo un cuadro flamenco y varios cuadros representativos de diferentes regiones españolas. La Gaceta de Alicante del sábado 24 de junio se extendían elogios hacia el festival artístico que se había llevado a cabo en el Ideal. También se iniciaron danzas regionales frente al ayuntamiento y continuaron por Méndez Núñez, Duque de Zaragoza, hasta la Avenida José Antonio. Era una especie de recorrido oficial, como lo llamaríamos ahora, pero siempre invertido, ¿no? Llegando hasta la Foguera. Y a la 1 de la madrugada del 24 de junio se lanzaba un castillo de fuegos en las inmediaciones de la antigua lonja del Pescado. Bien, había hablado de la gran traca del 23 de junio a las 12 horas. Bueno, pues de alguna manera he querido representar el recorrido, que fue este. Rambla para arriba, Duque de Zaragoza, Avenida de la Constitución, rodeaba el mercado y por tanto la hoguera y terminaba en la calle Velázquez. Pues de nuevo a la Gaceta de Alicante, a toda página, en la portada, pues San Juan, las fiestas fogueriles comenzaron ayer con gran animación en torno a una foguera representativa de muchos meses de dolor y de hambre. El pueblo alicantino resurge a la alegría y a la esperanza, entre tracas, cohetes y bandas de música. Y aquí tenemos la caricatura precisamente de Juan Luis Bueno, que han visto antes cuando les he presentado al personaje clave del renacimiento de los fogueres. Bien, habla, si lo llegan a ver ustedes, pues de la Despertad, de la Foguera, de la Banda de la Legión, que hizo un concierto en la barraca que se habían instalado los militares en el solar que hoy ocupa el Banco de España. Habla de fogueres infantiles y habla de danzas al estilo del país. Bien, nos vamos al día 24. Y comenzaba con una nueva despertar a las 7 de la mañana. A las 9 había un homenaje de la recién constituida Orquesta Sinfónica de Alicante a la Santa Faz en la Colegiata de San Nicolás. A las 12 hubo otra gran traca, que ahora también veremos, que en este caso recorrió Díaz Moreu, Pozo, Trafalgar, San Vicente, Calderón, Juan de Herrera y las plazas de San Antonio y de Castellón. Castellón es la que hoy es músico Óscar Tordera Iniesta. Y también se dispararon tracas en San Blas y Benalú, aunque ahí no hay constancia de recorridos. Por la tarde a las 5 se jugó en el Estadio Bardín, el mítico Estadio Bardín, el partido Hércules-Valencia. Venció el Hércules 2-1. Y bueno, para los aficionados al fútbol, el Hércules presentó una alineación circunstancial, ya que algunos de sus jugadores titulares estaban también en prisión. Pues Pérez, Del Pino y Corona, Salvador Medina y Salas, Irles, Perdomo, Cervera, Sirvent y Aparicio. Las bandas de música se volvían a concentrar, en este caso a las 11:30 de la noche, en pasacalles desde los distritos. Inicialmente iba a ser hasta la Explanada, pero ahora veremos los motivos por el que se realizó el pasacalles hasta la Plaza de los Luceros. El cometido era ver la tradicional palmera, que se lanzó, como siempre, a las 12 de la noche. Ahora,
Como el castillo de Santa Bárbara se había convertido en prisión política y militar y además las faldas de Benacantil eran refugio de indigentes, originalmente lo que se había previsto es que se lanzara desde el puerto, en concreto desde el espigón exterior del muelle de Levante, pero al final dificultades de última hora hicieron que se trasladara hasta la Cruz del Siglo, que está situada, bueno, en un monumento poco conocido en Alicante realmente, pero para quien quiera verlo, está situada junto al Castillo de San Fernando, en la explanada que hay frente al Colegio Público de Prácticas La Aneja. Bien, este es el recorrido de la Gran Traca del 24 de junio. Pues todo el barrio de San Antón hasta regresar a la Plaza de España, entrar por Juan de Herrera y terminar en la plaza de lo que se denominó Plaza de Castellón, luego se denominó Hermanos Pascual y hoy actualmente músico, que le he dicho antes, que todavía no me he familiarizado con el nombre. Bien, aquí tenemos la aparición en prensa del anuncio del gran partido de Fogueres, Hércules Valencia, con las alineaciones. Esto era el 23 de junio, cuando apareció en la Gaceta de Alicante, de cara al día siguiente. Y bueno, para los nostálgicos, pues una fotografía del estadio de Bardín. Estaba situado al lado del cuartel que existía en Benalúa, frente a lo que hoy son los juzgados. En cuanto a la concentración de bandas y la Palmera, pues como comentaba, la concentración fue en la Plaza de los Luceros, dirigiéndose las bandas desde sus respectivos distritos hasta allí. Ya había adelantado de que no era posible lanzarlo en el castillo de Santa Bárbara, que estaba además en condiciones pésimas y lleno de indigentes y de presos políticos y militares. Y se trasladó, esta es la Cruz del Siglo, para quien no la conozca, y pues desde ahí se lanzó la palmera de este año 1939. Bien, recogió la prensa del día siguiente que a las 0:30 horas del día 25 de junio, es decir, media hora después del lanzamiento de la palmera, se procedía a quemar la hoguera. Y el remate, al parecer, tardó lo suyo en quemar y caer. Esto también tuvo su chascarrillo, obviamente. La Gaceta de este día contenía una significativa frase que recogía Francisco Javier Sebastián, su memoria de licenciatura, y que de alguna manera resume la intencionalidad de esta temprana recuperación de nuestra fiesta. El fuego de hoy será la despedida definitiva a los cuadros de horror vividos por el pueblo en un año fogueril que ha durado 32 meses. Así pues, el 24 de junio, multitud de personas se congregaron para presenciar la cremá de esta única hoguera y, según consta en la Gaceta, ver la resistencia de don Juan Negrín hasta donde llegaba. Y es verdad que el doctor de las lentejas, con su jamón en la boca y su maletín en la mano, se resistía a caer pasto de las llamas, confiando en la tradicional deficiencia de la crema de la hoguera del mercado. Bueno, las leyendas negras nunca se acaban. Pero no le valieron coplas. Allí estaba también el tercio y los regulares para vencer la resistencia del ladrón de joyas y vida de españolas. Y allá que te va la figura del mexicano honorario. Pocos minutos después de pasado el día de su santo, don Juan Negrín echaba chispas por todo su cuerpo, sirviendo de remate a una fiesta tradicional en que todo el pueblo alicantino pone su mayor entusiasmo. Yo no quiero herir sensibilidades ni quiero entrar en políticas ni en tendencias de ningún tipo, pero les tengo que trasladar pues lo que se escribía, cómo se escribía, la intencionalidad que tenía y la obvia repercusión en el único medio de comunicación que había en ese momento, que era la Gaceta de Alicante. Aquí lo tenemos. La foguera, con sus imágenes y su trágico simbolismo, quedó reducida a cenizas. La algazara popular puso el mejor comentario a la clásica cremá. Y nada, pues habla de colores nacionales, la orquesta sinfónica, el ofrecimiento del coronel Pimentel, que ahora lo veremos, esto fue muy interesante, un concierto por la banda de la Legión, en el sitio habitual, en la barraca, en el solar que hoy ocupa
el Banco de España, La Palmera en el Castillo de San Fernando, habla de la crema, habla del programa para el día 25 de junio, que es lo que vamos a ver ahora, y el programa para el día siguiente. Bien, pues ahí tenemos en cuanto a lo que el día 25 dio de sí, que lo vamos a ver poco a poco. Poco después de la despertá del día 25 de junio se conocía la noticia de que el gobernador militar había destinado a auxilio social 4.000 pesetas para que, convertidas en otras tantas raciones de comida, se facilitasen a las familias necesitadas. Este era lo que aparecía en la Gaceta de Alicante. Bueno, a las 5 de la tarde, hora taurina, se celebra una corrida de toros, teniendo previamente que evacuar a los numerosos indigentes que ocupaban la plaza de toros y reparar los desperfectos que habían causado. Previamente había desfilado la banda de la Legión, a beneficio de cuyos huérfanos iba destinada la recaudación de la corrida, así como un coche tirado por 4 caballos con un grupo de mujeres vestidas con todas sus galas, que la iban a presidir, escoltadas por 3 jinetes de la 17 División de Ocupación. Se lidiaron 8 toros del salmantino Alipio Pérez Tabernero para Marcial Lalanda, Pepe Bienvenida, Curro Caro y Juan Belmonte. No se desperdició las primeras figuras del toreo de entonces. Bueno, aquí tenemos una imagen muy bonita, he querido ponerla con la cerámica de Borja en primer lugar, después la Plaza de Toros, la fábrica de tabacos y al fondo el Hospital Provincial. Bien, en cuanto al día 26, a las 22:30 horas se celebró un gran concierto de gala, también en el Ideal Cinema, que sirvió de presentación de la Orquesta Sinfónica de Alicante. Estaba compuesta por 75 profesores, dirigida por Luis Torregrosa García, que era el director a su vez de la banda municipal y el autor de la música del himno de las Fogueras de San Joan. Aunque no consta en el programa, y esto es como anécdota, el día de San Pedro, es decir, el día 29 de junio, a las 17:30 horas, hubo una gran novillada a beneficio de los heridos de la 17 División, que presentaba reses de la ganadería de Contreras. Bueno, pues en ella participó un chaval de 12 años, que se llamaba Luis Miguel González Lucas, que mataría un heral, y entusiasmó al público. Pues unos años más tarde, este joven sería conocido como Luis Miguel Dominguín. O sea, que casi se podría decir que este celebradísimo torero pues se presentó en Alicante. Pues bien, así concluía un ejercicio festero tan breve como necesario, ya que sin duda fue un trampolín para que el año siguiente volvieran las Fogueras de San Joan de forma oficial y con fuerza. El objetivo se había cumplido. La chispa había saltado, la llama prendió, permítanme jugar tanto con la retórica fogueril o foguerera, pese a las dificultades de estos primeros años de posguerra, y ya no se había vuelto a apagar hasta 2020. Y a buen seguro que con unos precedentes tan graves como una guerra civil, la guerra contra la pandemia de COVID-19 pasará a la historia, no me cabe la menor duda, y los Fogueres de San Joan 2022 volverán a ser lo que tan exitosamente han sido. Y me permito terminar con una cita de Wenceslao Fernández Flórez, el autor de uno de los lemas conocidos de Alicante, de la Casa de la Primavera, y dice esto: y en las mismas cenizas principia ya a germinar el futuro. Y esto es todo por hoy. Yo espero a todos los foguerers y barraquers, amantes de la fiesta, que el año que viene, 2022, nos haga olvidar este segundo bienio de carencia de la fiesta y que resurja, estoy seguro de ello, con la misma fuerza que resurgió después de algo tan grave como una guerra civil. Muchas gracias a todos por su atención, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que lo pasen lo mejor posible y les deseo salud a todos.